Que vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo. Capítulo 3. Considerando que el año pasado estuvimos celebrando los 500 años de la Reforma, 500 años de un resurgimiento de las doctrinas bíblicas, ¿verdad? Y cómo después de tantos años, nuestras vidas siguen siendo impactadas por lo que estos hombres hicieron hace 500 años. Tú y yo hemos sido beneficiados por la vida de estos hombres que tuvieron el valor, y quiero recalcar esta palabra, valor, de regresar a las Escrituras. Martín Lutero no tenía la idea de causar una revuelta en la Iglesia Católica. Martín Lutero no tenía la idea de dividir a la Iglesia. Martín Lutero tenía el propósito de que la Iglesia volviera a la Escritura. La Iglesia en aquel entonces había perdido de la importancia que eran las Escrituras para ellos, a tal punto que fueron los dogmas, los catecismos hechos por hombre, las ideas de hombre, lo que empezó a marcar a la Iglesia. Y Martín Lutero lo que quería es que la Iglesia regresara, volviera a tomar a la Escritura como la máxima autoridad para la vida, permitiendo que fueran entonces las Escrituras las que marcaran el rumbo de la Iglesia y el rumbo de la vida de cada uno. El problema que surgió en aquel entonces es que la Iglesia tomó la autoridad y era la Iglesia o los hombres con pensamientos humanos los que marcaban y dictaban qué era importante y qué no era importante, qué es lo que se tenía que hacer y qué es lo que no se tenía que hacer. Y todos conocemos ya la historia de cómo terminó esto, ¿verdad? Desgraciadamente, al día de hoy, todavía existen muchas personas con la misma mentalidad de hace 500 años. Y tristemente, hay cristianos así, con una mentalidad de que la Escritura no es importante para sus vidas, o que la Escritura es solamente para los pastores o para los líderes de las iglesias. Y hay iglesias donde las Escrituras ni siquiera forman parte del alimento que la iglesia recibe. Hay iglesias donde los pastores alimentan a las ovejas de chistes, de sus experiencias, de sus viajes, de lo que hicieron, lo que no hicieron, de lo que quieren hacer, pero siempre metiendo alguna tajadita, ¿verdad?, para sacar dinero. Tristemente. Y la Escritura ni siquiera figura en la vida de la iglesia, pero tampoco figura en la vida de los cristianos. La Biblia es la máxima autoridad que como cristianos y como iglesia debemos abrazar. El propósito que tenemos con esta serie que estamos arrancando el día de hoy, que hemos titulado De regreso a las Escrituras, es que en la medida en que vayamos explorando cada pasaje, sean las mismas palabras de Dios las que hablen a nuestro corazón. Sea el Espíritu de Dios quien tome sus palabras y produzca en cada uno de nosotros deseos, amor, dependencia y deleite por la palabra de Dios. Estas 4 cosas queremos producir. No es que yo quiera producir. Estas 4 cosas es las que anhelamos que el Espíritu de Dios, en la medida en que vamos explorando, empiece a producir en nosotros. Amor, deleite, deseos y dependencia por la palabra de Dios. Tú y yo, mi hermano, y todos aquellos que hemos respondido en fe o que creemos en el sacrificio de Cristo, tenemos la necesidad y la obligación
Y aquí son dos palabras que quiero volver a recalcar. Necesidad y obligación de volvernos personas del libro. Personas del libro. ¿De cuál libro? De la Biblia. Tú y yo debemos de ser hombres y mujeres que se destacan por las verdades del libro, pero verdades que no solamente estén en tu mente, sino verdades que estén atravesando tu corazón, verdades que estén transformando tu voluntad, verdades que se te noten, que crees, que amas y que vives. Tú y yo nos debemos de identificar, ¿verdad?, como hombres y mujeres en los cuales el Espíritu Santo toma sus palabras y cada domingo y cada día nos está transformando a la imagen de Cristo. Tú y yo tenemos que ser conocidos como una iglesia que ama la Biblia. Cuando comenzamos cada servicio, si tú lo has notado, siempre comenzamos con la Biblia. Siempre. Un pasaje, algo, porque es la Biblia la que nos informa cómo debemos adorar. Es la Biblia la que nos informa a quién debemos adorar. Es la Biblia la que nos informa cómo debemos adorar. Y en el medio de la alabanza, Pedro, ¿verdad?, nos cita una vez más las Escrituras. ¿Por qué? Porque nos es necesaria la palabra. Después continuamos con la Escritura porque nos es necesaria la palabra. Entonces debemos ser gente que nos identifiquemos por ser gente del libro. En la vida práctica, en la mente, en el corazón, en el diario vivir. Por eso que es la necesidad de volvernos a las Escrituras. Y el día de hoy hemos titulado a este sermón la necesidad de perseverar en las Escrituras. Y en el texto que vamos a estudiar el día de hoy, yo quiero presentarte dos necesidades. Una necesidad está dada como una advertencia. Hay una advertencia que nos hace la Escritura del por qué debemos de perseverar en la Escritura. Y la segunda necesidad es una bendición. Es algo que produce gozo, que produce crecimiento en nuestras vidas. Y yo quiero que veamos esas dos necesidades el día de hoy. Y quiero pedirte, ¿verdad?, que escojas, como publiqué el día de antier, hice una publicación ahí en las redes sociales, escoge lo mejor. Escoge lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Yo estaba leyendo la historia de Marta y María. Y Marta, ¿verdad?, María le dice al Señor, Señor, oye, dile a Marta que me ayude. ¿O fue al revés? María le dijo a Marta, al Señor, María, sí, cierto. No, Marta le dijo al Señor, dile a mi hermana que me ayude. Y el Señor le dijo, ella ha escogido lo mejor, escucharme. Entonces yo quiero pedirte que escojas el día de hoy lo mejor. Lo mejor es escuchar al Señor. No te duermas hoy. Terminaremos el sermón, irás a tu casa y podrás dormir. Pero escoge lo mejor el día de hoy. Poner atención a lo que Dios va a hablar a tu vida. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Uno de los temas que más vemos en toda la Escritura es un llamado a perseverar en las palabras de Dios. Desde Génesis hasta el Apocalipsis vemos un llamado de parte de Dios, de parte de los profetas, de parte de los evangelistas y de parte de los apóstoles a que permanezcamos firmes en las verdades que Dios
ha hablado, en las palabras que han salido de su boca, en las palabras que Él ha hablado a su pueblo. Vemos un llamado a que confiemos y a que aprendamos a esperar en las palabras de nuestro Dios. Por desgracia, nos encontramos en tiempos difíciles, tiempos donde hay una guerra por la supremacía de los corazones de los hombres. Hay una guerra que quiere cautivar la conciencia de los hombres. Hay voces que se están levantando por todos lados que quieren robar nuestra atención. Hay voces que se están o que se van a levantar este año en tu trabajo. Hay voces que se van a levantar con tus amigos. Hay voces que se van a levantar en tu propia familia que no conoce al Señor. Hay voces que se van a levantar dentro de la iglesia que van a querer engañarte, que van a querer cautivar tu mente. Y van a querer que les escuches más a ellos, más que las palabras de Dios. Cada vez se nos presentan más y más opciones para vivir. El trabajo de los medios de comunicación ha hecho que nos volvamos personas más codiciosas. Vamos a escuchar mensajes en la televisión donde nos presentarán productos para generar en nosotros necesidades que ni tenemos y caer así en una codicia. Se levantarán voces en nuestro propio corazón pidiéndonos que les hagamos caso, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado y haz lo que dicte tu corazón? Pero desgraciadamente el fin del camino que dicta nuestro corazón, dice Proverbios, siempre es la muerte. Y en la Escritura vemos entonces un llamado a perseverar en las Escrituras. El problema es que tú y yo hemos permitido que nuestros corazones y nuestras almas sean cautivadas, robándole así la mayor satisfacción que el hombre puede gozar de este lado de la gloria. ¿Sabes cuál es? Conocer a su Dios. Conocer a su Creador. Estamos tan inmiscuidos en tantas cosas, tanto trabajo, tanto dinero, tantos afanes, la casa, los niños, el carro, la ropa, tantas cosas nos agobian que hemos descuidado la mejor parte. Escuchar la voz de nuestro Señor. Perseverar en aquel llamado que Dios ha hecho desde el Génesis. En estos tiempos estamos viviendo en una sociedad donde parece ser que se refleja lo mismo que escribieron los autores en el libro de Jueces, en el capítulo 21, versículo 25, donde dice, y cada quien hace lo que mejor le parece bien a sus propios ojos. Vivimos en un tiempo, mi hermano, donde las palabras de Dios no están siendo consideradas. Y no solamente por el mundo, desgraciadamente por aquellos que se dicen ser hijos de Dios. Vivimos cada quien como bien nos parece. Nos acercamos a las Escrituras como nosotros queremos. Alabamos al Señor como nos pega nuestra gana. Pareciese como que nuestra historia está contada en ese libro de Jueces. Y lo que nos debería de preocupar aún más es que no solo el que no conoce a Dios, el no creyente, está viviendo así, sino el círculo evangélico. Nos encontramos viviendo bajo ese mismo concepto. Eso es lo que nos debería de preocupar. ¿Cómo con tanta facilidad presumimos o sostenemos el título del pueblo de Dios y Dios no es nuestro Rey? El Señor Jesús en una ocasión habló y dijo, ¿por qué me dices Señor y no haces lo que yo te pido? ¿Cómo es que tú te atreves a decirme Señor, Señor, si lo que yo te pido
no lo haces. O seas hipócrita. Lo que marca la diferencia entre un creyente y un no creyente, ¿sabes qué es? La manera en cómo consideran la palabra de Dios. El no creyente considera la palabra de Dios, como dice la misma escritura, como locura. Algo loco. ¿Cómo vas a creer en un libro tan antiguo? Eso está bien para contar historias, ¿verdad? Está padre para contarle a los niños la historia de José el Soñador, ¿verdad? De la túnica de colores. Está padre para contarle a los niños aquel que construyó un arca y metió un montón de animales. O contar la historia de aquel gran guerrero que venció a un gigante. ¿Y el cristiano cómo considera la palabra? La diferencia de entre un cristiano y un no cristiano radica en eso. El peso que le dan a la escritura. El día de hoy o en nuestros tiempos estamos viviendo o estamos enfrentando peligros muy gruesos, mi hermano. Mira, vivimos en un mundo o nos ha tocado vivir en una corriente. Yo recuerdo las palabras de mi mamá hace años y yo creo que cada uno en nuestros tiempos pensamos lo mismo. Yo ahorita pienso y digo, ¿qué mundo le va a tocar a mis hijos? Yo recuerdo las palabras de mi madre cuando era joven, joven ella y joven yo, y decía, ¿qué mundo les va a tocar, verdad? Pero eso se va pasando de generación en generación. Mira, vivimos en un mundo donde el posmodernismo está gobernando. Ahora la cultura es la que marca cómo debemos de vivir. La cultura está enseñando a nuestros hijos que no hay problema si se junta hombre con hombre o mujer con mujer. La cultura nos enseña que no hay problema si no te casas. Total, llévate a la muchacha a vivir a tu casa y si la armaste, pues qué bien, y si no, síguele. Hay más, ¿verdad? Hay más mujeres, hay más hombres. La cultura nos está marcando, no hay que ser reverentes, hay que ser personas irreverentes. Sigue tus sueños, persigue tus propósitos, no importa quién tengas que aplastar y sobre quién tengas que pasar. Lo que aquí se trata es de que tú seas feliz. Eso lo ha marcado la cultura en la cual vivimos. Vivimos en un mundo donde ya nada es absoluto, todo es relativo. Ya las verdades absolutas de un Dios creador ya pasó de moda. Ahora está de moda el Big Bang. Ahora está de moda esto es lo de Charles Darwin, ¿cómo se llama? La de la evolución, aunque unos sí parecemos changos, ¿verdad? Está de moda. Ya la verdad absoluta de que Dios creó todo ya pasó de moda. La verdad absoluta del matrimonio hombre-mujer ya pasó de moda. La verdad absoluta de una vida en santidad ya pasó de moda. Una vida de respeta, teme al Señor, ya pasó de moda. Ahora vivimos bajo la gracia, ¿verdad? Y hay que darle rienda suelta al pecado porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Verdad? O sea, ¿qué pensamientos? Pero ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el mundo en el que nuestros hijos se están desarrollando. Vivimos en un mundo religioso. Un mundo donde vemos familias completas vivir religiosamente. Una falsedad completa. Viviendo de las tradiciones de los hombres, viviendo de la idolatría. Vivimos en un mundo donde si tú quieres conocer la voluntad de un ser supremo, vea que te lean el tarot, ¿verdad? Vea que te lean las cartas, porque ahí es donde vas a encontrar lo que Dios, el Dios supremo, porque hasta eso no lo niegan. Ahí lo puedes encontrar en el tarot. Lee las cartas. Y la gente, mi hermano, está escuchando estas voces. Y lo más preocupante es que dentro de la iglesia evangélica se están levantando falsos maestros, enseñando barbaridad y media. Enseñando a la iglesia a decretar,
enseñando a la iglesia a que en la medida de tu fe, ayer estaba escuchando, y no soy dado al Facebook porque se pierde un tiempo ahí, pero mientras hacía la publicación apareció un video de un pastor, me voy a reservar el nombre, que él comenzó a decir, este año Dios nos va a bendecir. ¿Lo creen? ¡Sí, amén! Porque en la medida de tu fe es la medida en que Dios te va a bendecir. Dije, híjole, y aquel que no tiene fe, ya. Dije, bueno, Señor, ¿y cuántos realmente tienen fe, verdad, en esa onda? Pero lo creyeron, ¿verdad? La gente estaba bien emocionada. Yo decía, bueno, Señor, te ruego por misericordia que no se les acabe la fe, porque lo primero que van a decir es caer en condenación, ¿verdad? Porque ahora el pastor les va a decir, por falta de fe estás así, mira, no tuviste fe. ¿Te fijas cómo se manipula la escritura? Pero eso es lo que les encanta escuchar a la gente, mi hermano. Vivimos en una época donde el evangelio está totalmente diluido. Al pecado ya no se le llama pecado, ya se le llama enfermedad. Al pecado ya no se le llama pecado. Ya no hay pecado de fornicación, ni pecado de adulterio, ni pecado de pornografía, ni pecado de robar. Ya son enfermedades, son deseos no satisfacidos o satisfechos, no sé cómo se diga. ¿Te fijas cómo hemos cambiado todo? ¿Por qué? Por la falta de palabra en nuestras vidas. ¿Cuál es el contexto de nuestra carta? Todo esto fue la introducción. ¿Cuál es el contexto de nuestra carta? Miren, Pablo está haciendo un cambio de guardia ya. Pablo ya es anciano, o si no es anciano, ya está a punto de morir, es lo que dice en su carta. Timoteo, esta es mi última carta que yo te escribo. Y en esta carta yo te quiero dar, o te quiero decir las últimas palabras. Casi me imagino como, esta es mi voluntad para ti, Timoteo. Tú que eres mi hijo amado. Es esta carta. Yo pensando, decía, bueno, el día que yo esté en mi lecho de muerte y que reúna a mis 3 hijos, ¿verdad? ¿Qué les voy a decir? Pero no me quiero esperar hasta que me muera. En la medida en que yo pueda, ¿verdad? Y que tú puedas, si hoy fuera mi último día, ¿cuáles son las palabras que yo quisiera que mi hijo se quedara? Esta es la carta de Timoteo. Pablo está expresando las últimas palabras que él quiere que Timoteo quede grabada en su corazón, que queden grabadas en su mente. Es una carta totalmente diferente a las demás, dado esto que la muerte está esperando ya al apóstol Pablo, ya no vemos a un apóstol viajando, ya es un apóstol esperando su muerte. Pero es una carta intensamente personal, porque comienza la carta diciéndole, mi hijo amado. Si recordamos dónde conoció Pablo a Timoteo en la historia de Hechos, sabemos la historia ya. Este joven llegó a ser muy amado por el apóstol Pablo. A él está escribiendo esta carta y le hace un llamado a estar alerta ante la decadencia moral y espiritual que se va a vivir o que se está viviendo en esos tiempos, pero ahora en nuestros tiempos. Es un llamado, una alerta, un despertar del apóstol Pablo a Timoteo, decirle, necesito que estas últimas palabras se te graben en tu corazón, Timoteo. Y las palabras que él le dice es lo que acabamos de leer en nuestro versículo 14. Persiste en las Sagradas Escrituras. Persiste en las Sagradas Escrituras. Persevera en la palabra de Dios. Los peligros que el apóstol Pablo estaba viviendo en ese momento, quiero que lo veamos muy rápido. En el versículo 15 del capítulo 1, nosotros encontramos que Pablo estaba viviendo o estaba rodeado de gente que se estaba avergonzando del evangelio.
Era gente que estaba abandonando la fe por amar más al mundo. Fíjate, en el versículo 15, capítulo 1, ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales está Figelonio y Hermógenes. Concede el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refugio y no se avergonzó de mis cadenas. Más bien cuando estuvo, nada más era el versículo 15. Hombres que lo habían abandonado. Estos dos personajes, ¿verdad? Filegonio y Hermógenes, me han abandonado. En el versículo 10 del capítulo 4, hay otra persona que también abandonó al apóstol Pablo por amar más al mundo. Dice, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Gente que era cercana al apóstol Pablo estaba negando la fe. Estaban amando otras cosas. Otros hombres, por ejemplo, en el versículo 14, ahí del mismo capítulo 4, encontramos a un hombre, Alejandro, que dice el apóstol Pablo, me ha causado mucho daño porque se opone a lo que yo estoy enseñando. Y le dice a Timoteo, cuídate también de él. Porque estos hombres están tratando de desviar las palabras de la sana doctrina que yo estoy hablando. Y otros, dentro de la misma iglesia, dice el apóstol Pablo a Timoteo, otros están enseñando herejías. Ven el capítulo 2, versículo 17. Dice que lo que estaban enseñando Himeneo y Fileto, dice, estos dos hombres se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección de los muertos ya tuvo lugar. ¿Puedes ver el peligro que estaba sufriendo la sana doctrina, que estaba sufriendo el evangelio, pero también la iglesia? Estos hombres estaban contaminando a la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, tú persiste tú en las escrituras. Tú no abandones la fe como estos hombres. Tú no ames más el mundo como estos hombres. Tú persiste en las escrituras. Y quiero que empecemos a ver entonces, este es un contexto así muy grande, pero antes de que el apóstol Pablo le trajera estas instrucciones a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, nosotros encontramos los peligros que el día de hoy son muy notables también aquí en nuestros tiempos. Antes de que Pablo le trajera esta instrucción a Timoteo y decir, persevera en las Escrituras, que es lo mismo que yo les quiero hoy compartir, perseveremos en las Escrituras. Nos es necesario entender la primera advertencia que hace el apóstol Pablo. Y la primera advertencia que hace el apóstol Pablo es, los tiempos son difíciles. Vivimos en tiempos difíciles. Y ve lo que dice el apóstol. Vamos al capítulo 3. Yo aquí en este capítulo encontré 4 advertencias que cuando los comparamos a nuestras propias vidas hay tanta similitud que me espantó. Versículo 1 del capítulo 3. Y esta es la primera parte. Yo les dije, la primera parte de la necesidad es una advertencia. Y esta es la advertencia. Pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos, difíciles. Estos últimos tiempos, mi hermano, comenzaron a partir de Cristo. A partir de ese día comenzó el tiempo peligroso. Y yo encontré aquí 4 tipos de amores que el día de hoy se ven en los no cristianos y en muchos cristianos. Y hoy lo vas a ver. Vemos esta advertencia en el versículo 1. Vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque hay 4 tipos de personas. Las primeras es las personas que se aman a sí mismos. Versículo 2.
porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y empieza el apóstol Pablo a dar una serie un listado. Avaros, jactanciosos, gente soberbia, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Gente, mi hermano, que se ama más a sí mismo. Gente ególatra, gente centrada en sus propias vidas. Y así hay gente el día de hoy. Y no solamente en el mundo, aquí en la iglesia. Gente que se ama más a sí mismo que a Dios. Mira, tan solo un simple ejemplo, tú puedes decir, yo no soy avaro, yo no soy soberbio, no soy jactancioso, no blasfemo, pero ¿qué tal la ingratitud? Somos gente ingrata, irreverentes. La palabra irreverente significa sin temor de Dios. Si tuviéramos temor de Dios, otro tipo de gente seríamos. Pero dice Pablo, cuídate, porque hay tiempos difíciles donde te vas a encontrar gente que se ama más a sí mismo. Es más importante su tiempo, sus deseos, sus necesidades, sus anhelos, que otra cosa. Tú puedes decir, Cristian, pero no es cierto, yo no soy así. Un ejemplo más, versículo 3. Aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. ¿Aborreces lo bueno? No. ¿Quién marca lo que es bueno en tu vida? Ahí cambia todo. Porque yo te puedo decir, la Escritura dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. ¿Quién marca en tu vida lo que es bueno? Si lo marcas tú entonces puedes decir, sí, yo no amo lo malo, yo amo lo bueno. Pero cuando te presentas ante la palabra, tú dices, el Señor te dice, ámame más que a todas las cosas que tienes. Y muchos nos vamos tristes como el joven rico. Ay, Señor, bueno, pues sí te amo, pero perdóname, Señor, soy más importante yo que tú. Hay este peligro. Cristianos que se aman más a sí mismos que a Dios. El segundo peligro encontramos en el versículo 4, al final dice, y hay gente que va a ser amadora de los placeres en vez de ser amadores de Dios. Gente que va a amar más el deseo de su carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida, que amar a Dios. Gente que se va a deleitar más en sus propias pasiones pecaminosas y corrompidas que el placer que puedes sentir por conocer a Dios. Y cuando tú exploras, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante, y ves la decadencia de la humanidad, te puedes dar cuenta que el día de hoy hay mucha gente igual. Gente que no considera a Dios, gente que no le honra. Esa es gente irreverente. ¿Por qué creen que a veces me enojo aquí, verdad? Cuando veo que vienen a dormirse y a distraerse. Porque hay un celo en mi corazón, mi hermano, por Dios, por su palabra. Y cuando yo veo a Jesús sacando a la gente del templo, digo, Señor, yo me quedo corto. Pero yo aquí no los voy a agarrar a azotazos ni... Pero sí les puedo decir, hermano, no seas irreverente. No te ames más a ti mismo. Ama más al Señor. Ese es el peligro que estamos viviendo. Poquito pecado leuda toda la masa. Poquito que te permitas. Total es poquito, pastor. Dice, estos hombres que son amadores de los placeres más que de Dios, dice Romanos que no le honraron. Es gente que no le dio gracias. Es gente que cambió la gloria de Dios, que es incorruptible, por adorar imágenes.
Es gente que cambió la verdad de Dios por la mentira. Es gente que adora más y sirve más a las criaturas que al Creador. Tú puedes decir, ¿a quién te sirves? ¿A quién le sirves? ¿A quién adoras con tus acciones? En Filipenses capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pablo le llama a este tipo de personas que aman más los placeres del mundo, más que de Dios. ¿Sabes cómo les llama? Versículo 18 del capítulo 3, enemigos de la cruz. Enemigos de la cruz. Porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz, cuyo fin es perdición, cuyo Dios, es su apetito y cuya gloria es su propia vergüenza, los cuales piensan que solo en ellos, solo en ellos. Dice, son tiempos difíciles. Un peligro más. Versículo 5. Dice, y te vas a encontrar gente religiosa falsa. Ve lo que dice en el versículo 5. Estos hombres, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Le estoy diciendo, Pablo, hay un peligro. Timoteo, hay un peligro. Gente de la iglesia está viviendo una vida religiosa falsa. Y si algo habló Cristo en los evangelios, y si algo criticó, y si algo juzgó, fue la hipocresía de los escribas y de los fariseos. Hay de vosotros, escribas y fariseos, que hacen esto. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Incluso el mismo apóstol Pedro, cuando se comportó de manera hipócrita, dice que Pablo le tuvo que corregir enfrente de todos. Sí, enfrente de todos. Sí, le dijo, Pedro, no seas hipócrita. ¿Por qué niegas? Porque antes comías con los gentiles, pero ahora que hay judíos, ahora te alejas de ellos. No seas hipócrita. Y el peligro que vivimos es lo mismo. Te estoy diciendo, hay un peligro. Hay gente que es hipócrita, que por fuera parecen gente piadosa. Lo dice ahí, teniendo apariencia de piedad. Tú los puedes ver. Míralos. Qué santo, qué santa. Pero con sus hechos niegan eso. Y un cuarto peligro está en el versículo 6. Continuamos. Dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Siempre están aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Aquí está el peligro. Hombres de mente, ¿qué? Depravada, pero reprobados en lo que respecta a la fe. ¿Cuál es la característica de esta mente reprobada? Versículo 7. Siempre están aprendiendo. Siempre quieren tener conocimiento, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Qué interesante, ¿verdad? Gente estudiosa, pero con una mente tan depravada que no pueden ver la verdad del Evangelio. Este tipo de personas, mi hermano, no solo se encuentran fuera de la iglesia, se encuentran aquí, entre nosotros,
Gente que se ama más a sí misma. ¿A quién estás amando? ¿Realmente estás amando a Dios? ¿Realmente estás amando a Dios, mi hermano? Estamos en tiempos difíciles, donde todo esto quiere apartarnos de las Sagradas Escrituras, quiere apartarnos del Evangelio, quiere apartarnos del Señor. Todo porque nace, si tú ves, hay un corazón con un amor que está mal enfocado. Mi amor está enfocado en mí mismo. Mi amor está enfocado en mis placeres. Mi amor está enfocado en querer aprender, aunque no llegue yo a la verdad, pero aunque yo sepa. Mi amor está enfocado en mi vida religiosa. Pero mi amor no está volcado hacia Dios. Porque si nuestro amor estuviera volcado hacia Dios, diría el dicho mexicano, otro gallo cantaría. Ve la advertencia. Por eso yo decía, la primera es una advertencia. Si tú, mi hermano, y yo mismo no exploramos a quién estamos amando, ve lo que dice el versículo 13 de nuestro pasaje. Los hombres malos e impostores, ¿qué dice? Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Si tú no te pones trucha, si tú no empiezas a explorar tu corazón y ponerte a pensar, ¿qué estoy amando? Pablo te dice, o nos dice el Señor, esa tendencia va a ir de mal en peor. Y vas a terminar engañándote a ti mismo. Y lo peor, que vas a querer engañar a los demás. Que vas a querer aparentar una cosa. Que vas a empezar a permitirte pecado en tu vida y que después vas a decir a los demás, no seas tan religioso, no seas tan exagerado. Que es un pecadito. Esta advertencia dice, irán de mal en peor. La palabra que Pablo utiliza para engañar es la palabra provocarán que la gente se descarríe. Provocarán o los seducirán hacia el mal. Van a hacer que vaguen en filosofías vanas. Los van a conducir al error. Eso es lo que significa esa palabra. Cuando tú y yo, ante estos peligros, no exploramos hacia dónde está volcado nuestro amor, tendemos a engañarnos. Tendemos de pasarnos del camino estrecho y la puerta angosta al camino ancho. Que creemos que somos salvos, que conocemos, que amamos al Señor. Cuando Jesús estuvo hablando a sus discípulos acerca de los últimos días, les enseñó algo. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para engañar. ¿A quiénes? A todos. Y de ser posible, ¿a quiénes? ¿A quiénes? No, di, a mí, si eres escogido. Y de ser posible, a los escogidos. Se levantará gente que te va a querer engañar. Y Pablo le dice a Timoteo, tú persiste en las Escrituras. Por eso comencé diciendo, mi hermano, este año se van a levantar muchas voces. ¿A quién vas a escuchar? ¿A quién vas a escuchar? ¿A quién le vas a hacer caso? Y dos, ¿qué estás amando?
ti mismo? Entonces vemos este llamado a Timoteo. Dice Timoteo, tú persiste en las cosas que has aprendido. Versículo 14. Tú has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. ¿Contra quién es esta lucha, mi hermano? Esta lucha que se está viviendo es contra todo pensamiento y razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Por eso dice Pablo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, destruyendo toda especulación y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Y cuál es el arma que el Señor nos dejó? Efesios capítulo 6, la palabra de Dios. Ante esta batalla cósmica, porque esta batalla, mi hermano, no empezó ahorita. ¿Sabes dónde comenzó? En el Edén. Con que Dios les ha dicho que no vas a morir. No, no es cierto. Se los chamaqueó. Serán como Él. ¿Qué dijeron aquellos? Pues sí es cierto. ¿Digas cómo rápido nos engañamos o nos engañan? ¿Cómo nos engañamos a nosotros mismos? Bueno, pues la Escritura dice esto, pero pues no es cierto. O sea, Dios es bueno. Dios es bueno y Dios sabe. O sea, a veces pienso así como digo, pues sí, Dios sabe. Pero eso va a hacer que Él diga, ay, mira, pobrecito de Cristian. Pues que vive en su pecado, porque pues es hombre, ¿verdad? Y es hombre pecador y pues bueno, lo vamos a salvar de todos modos. No, mi hermano. No nos equivoquemos. Pablo le dice a Timoteo, persiste. 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 Porque hay un peligro. Déjame decir que no solamente te quieren engañar a ti y a mí, a tus hijos, si los tienes pequeños. Y si ya son grandes, ruégale al Señor que los salve. Que no se dejen engañar. Esto va para los chavos, ¿verdad? No crean que la vida juvenil, porque miren, ya fuimos jóvenes, los papás, y dijimos los mismos pretextos que ustedes. Es que no me entienden. Yo lo dije. Es que tú no te diviertes, ¿verdad? Estás criado a la antigüita. No, créanme. Sin embargo, persiste. ¿Qué quiere dar a entender Pablo? La palabra persistir o perseverancia o permanecer denota la idea de una persona que se queda parada en un lugar sin moverse. Denota la idea de una persona que llega a morar a un lugar y de ahí no tiene la intención de moverse o de salir a ningún otro lado. Un ejemplo, cuando dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, es la misma palabra. Viene a quedarse en nosotros y no tiene la intención de irse. ¿Se entiende? Ok. Cuando Pablo dice persiste, nos está diciendo eso. Toma la decisión y mora en las Escrituras. Porque los tiempos son peligrosos. Hay gente que te quiere engañar.
Hay gente que te quiere destruir. Y déjame decirte algo, irán de mal en peor. No solamente la gente. Si no tienes cuidado con tu propio corazón va a tender a engañarte. Y dice en el versículo 14, tú persiste en las cosas que has aprendido. La idea que Pablo está comunicando es que la llegada de las Escrituras a la vida de Timoteo fue algo para que se quedaran en ellos. Así como ahora con nosotros, mi hermano, las Escrituras han llegado a nuestras manos en nuestro propio idioma. Y el Espíritu Santo se nos ha sido dado para entenderlas, para comprenderlas, para que nos ilumine, para que nos revele las verdades de la palabra. Las Escrituras no le llegaron a Timoteo por obra de la casualidad. Le llegaron en el tiempo preciso. Dios preparando a su madre y a su abuela para que conocieran el Evangelio. Fíjate desde dónde Dios estaba planeando todo esto en la vida de Timoteo. Persiste en las Sagradas Escrituras, le está diciendo Pablo a Timoteo, porque los tiempos son malos. La maldad de los hombres y del corazón de los hombres va a ir de mal en peor. Las atrocidades y las perversidades que cada vez se van a estar haciendo más descaradas. Mira hasta dónde ha llegado el engaño del mundo. En Génesis tú y yo vemos un arco iris, ¿verdad? Y cuando lo vemos, ¿qué vemos? Un pacto. Un pacto, el poder de Dios, la soberanía de Dios, la promesa de Dios. ¿Qué hizo el diablo? Toma un arco iris y defiéndelo como la bandera de los gays, de las lesbianas. ¿Y tus hijos ahora qué dicen? Ven el arco iris y ¿qué piensan tus hijos? ¿Ven el poder de Dios o dicen, mira, otros raros? Gente, perdónenme, no quiero ser despectivo. Podemos decir que también es su pecado. Cositas así nos permitimos en nuestras vidas. Y alguien puede decir, pues ¿qué tienen? Que tomen el arco iris. Pero es algo que Dios hizo. Es algo que Dios dio como un pacto de su promesa. El diablo viene y lo destruye. ¿Para qué? Engañar. Ese es el peligro. Y el problema es que la iglesia está a falta de entendimiento de las Escrituras. Por eso Pablo le dice, persiste en las Escrituras. La tecnología el día de hoy nos tiene a todos idiotizados. No hacemos nada sin Facebook. No hacemos nada sin las redes sociales. Nadie tiene vida si no está esclavizado ahí. ¿Qué comes? ¿Qué haces? ¿A dónde fuiste? Las primeras palabras de tu hijo, las segundas palabras de tu hijo, el primer año, los segundos años, tercer año, cuarto, toda tu vida está en Facebook. Y cuando lo ves y dices, ya lo conozco. ¿Por qué? Hay ese peligro, mi hermano. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos persistir en las Escrituras? Ve conmigo, ahí en el mismo versículo 14. Dice, persiste en las Escrituras, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido. ¿Qué implica el aprender? Aprender requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere diligencia, requiere lectura, requiere pasión, requiere amor. No se aprende por ósmosis. Y más si eres como yo, ¿verdad? Que decíamos cuando estábamos chiquitos, mamá, es que tengo cabeza de teflón, nada se me pega. Dice, lo que has aprendido, en eso persiste. Aprender requiere toda tu inteligencia, todo lo que tú eres. ¿Y de quién ha aprendido él? Hay de dos personas que Pablo ha aprendido. Timoteo.
aprendió de Pablo. Porque ve lo que dice ahí. Ve el versículo 10. Pero tú, Timoteo, has seguido ¿qué? Mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Tú has aprendido de mí, Timoteo. Yo he sido un maestro para ti, he sido alguien que te ha discipulado. Pero alguien puede decir, ¿pero qué le enseñó él? Le enseñó el Evangelio, tú lo puedes ver en la demás carta. Ve por ejemplo el versículo 13 para que no nos quede duda, porque alguien puede decir, no, pues, o sea, le aprendió de él, sí, pero ve en versículo 13 del capítulo 1. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. 4 cosas le enseñó a Timoteo. Le enseñó su doctrina, su enseñanza, su conducta, su propósito, fe. Eso nos habla de la doctrina. Cuando le dice, has aprendido de mí paciencia, amor y perseverancia, ¿qué es eso? Carácter cristiano. Tú has visto cómo me he comportado. Me has seguido en mis persecuciones y sufrimiento. ¿Qué es eso? Mi amor y mi fidelidad a Dios. Y algo que me llama la atención es en el versículo 11. Dice, y de todas ellas me ha librado el Señor. ¿Qué es eso? Tú has visto la confianza que yo tengo en Dios. ¿Y de quién más aprendió? De sus padres. Perdón, de su madre y de su abuela, porque el padre era gentil, era griego, no era judío. Aprendió de su madre y de su abuela. Y aquí yo quiero llamar la atención a los que somos papás. Es importante tu ejemplo de amor. Es importante tu ejemplo de fe, de entrega, de compromiso al Señor. Es importante. Pablo le está dando las últimas palabras a Timoteo. Le dice, persiste en las Escrituras. ¿Qué le dirías hoy a tus hijos si hoy mueres? Hijo, pues estudia, ¿verdad? Para que seas un buen hombre. ¿Quién les dijo que se hacen buenos hombres de estudiar? Véanse ustedes y véanme a mí. ¿Quién es bueno por haber estudiado? Nadie. Los más estudiosos, soberbios y orgullosos a más no poder. ¿Qué le dirías a tu hijo? Le dirías hoy, hijo, lo más importante es Dios. ¿Qué dirá tu hijo? Pues no se te nota, papá. Pues no se te nota, mamá. Así que digas que Dios es importante. Cada uno de nosotros y de nuestros hijos van a ser responsables delante de Dios. Pero mientras están en tu casa, mientras son moldeables tus hijos, corrígelos, instrúyelos en el camino del Señor, enséñales que amas más al Señor que cualquier otra cosa, pero demuéstraselos. Demuéstraselos. Va a llegar un día donde ellos van a tomar sus decisiones, pero ¿en base a qué las van a tomar? A lo que tú sembraste en ellos. Si tú siembras el Evangelio y les modelas el Evangelio, créeme que temerán al Señor. Si tú no les siembras eso, créeme que serán un cristiano de la misma estatura que tú. Ok. Donde Dios es importante, pues eso decía mi mamá, pero yo nunca la vi que realmente amara a Dios como ella dice que yo tengo que amar.
Segunda cosa, ¿cómo es que nosotros persistimos entonces en las Escrituras? Ve lo que dice en el versículo 14. Dice, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, de las cuales estás convencido. Hay una traducción que me gustó más en inglés que dice, de las cuales crees firmemente. ¿Sabes cuál es el problema en nuestros días? Que nosotros vivimos de creencias y no de convicciones. ¿Me explico? Vivimos de creencias, mas no de convicciones. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú las has aprendido y has creado convicciones en tu corazón. ¿Por qué? Porque una persona puede vivir de creencias. Puede vivir, creyendo algo y viviendo de otra manera. Tú puedes creer, por ejemplo, que Dios es digno de ser alabado y aún así nunca alabarle. Tú puedes creer que lo que yo te voy a estar enseñando hoy o lo que la Escritura nos está enseñando es algo relevante para tu vida y creerlo y salir de aquí sin considerar nada de lo que acabas de ver. Eso es vivir con creencias. Tú puedes creer y vivir creyendo que con lo que conoces de Dios te es suficiente de aquí hasta que te mueras. Y vivir una vida vacía. Te dice, tú has hecho una convicción. ¿Qué es una convicción? Una convicción es una creencia firmemente arraigada en el corazón del hombre que marca el ritmo de su vida. ¿Me explico? Una convicción es algo que el hombre tiene tan arraigado en su corazón que esa convicción marca su caminar cristiano. En otras palabras, una creencia, ven Julio, voy a tomar a Julio de ejemplo. Una creencia es algo que yo tengo, pero yo camino para donde yo quiero. Yo creo que Julio es mi amigo. Ahora abrázame fuerte, no me dejes ir. Bueno, una convicción me tiene a mí. Y la convicción me dice, no te puedes mover de aquí. Y la convicción me mete al carril. Ok, ¿por qué quiero ver esto? Porque domingo a domingo tú vienes, escuchas algo y lo crees. Pero ¿cuántas de esas cosas son una convicción en tu vida? ¿Cuánto de esas cosas permites que Dios abra tu corazón, las metas del fondo de tu corazón y haya un cambio en tu vida? El día que tú entiendas y hagas de la oración una convicción, no solamente vas a estar aquí orando, en tu casa vas a orar. Cuando hagas en tu corazón una convicción de que adorar al Señor es importante, no solamente vas a adorar en tu diario vivir, vas a estar aquí en la iglesia adorando. ¿Te fijas las diferencias? Entre creer, yo creo que Dios es importante de adorar, pero no importa con que llegue a tal hora. O no importa si no hago esto, no lo hago lo otro. Hay convicciones. Pablo le dice, persiste en lo que has aprendido y en lo que hay una convicción en tu corazón. Tengo que ir un poquito más rápido. Y por último, vemos la segunda razón de por qué es importante perseverar en las Escrituras. Ya vimos la primera. Desgraciadamente le dediqué mucho tiempo, que es el peligro en el que vives, en el que vivimos, y la perversidad de tu propio corazón, que si no lo escudriñas irá de mal en peor. Pero la segunda razón está en el versículo 15. Lo voy a leer completo.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Aquí hay tres cosas del por qué es necesario perseverar en la Escritura. Punto número 1, porque nos lleva a conocer el maravilloso plan de redención de Cristo Jesús. B, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. Solamente a través de las escrituras es que tú y yo podemos conocer la condición de pecado en la que vivimos. Solamente por las escrituras vemos la intervención de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vemos su vida de rectitud, vemos su muerte expiatoria, vemos su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados. Vemos la imputación que Él hizo colocándonos su ropaje de justicia y colocándose nuestra mugrosa ropa de inmundicia. Es por medio de las escrituras que vemos que Él resucitó, que está sentado a la diestra del Padre, que reina con poder. Es en las escrituras donde vemos que Él va a regresar por nosotros. Las escrituras, dice, te pueden dar la sabiduría para que conozcas a Cristo. La segunda cosa que yo veo ahí es que las escrituras nos llevan a tener fe y a creer en el Señor. Ve lo que dice, porque vas a llegar, te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación, ¿mediante qué? La fe. ¿Y cómo viene la fe al hombre? Por el oír. ¿El oír qué? Los chismes, los chistes del pastor, las experiencias de los líderes. No, de oír la palabra de Dios. Por eso es necesaria que perseveres. Este año, si tú no quieres vivir una vez más, ¿verdad?, con un corazón incrédulo, te es necesario aprender y crear convicciones de las Escrituras. La tercera razón que veo hoy mismo es porque las Escrituras nos llevan a conocer a Cristo, Cristo nos lleva a conocer a Dios y el Espíritu Santo nos lleva a conocer a Cristo y a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de las Escrituras. Dos necesidades. Una es una advertencia. El mundo irá de mal en peor. Te van a querer engañar a ti y a tus hijos. El corazón perverso irá de mal en peor. ¿O te seguirás amando a ti mismo? ¿Seguirás amando los placeres de este mundo? ¿Seguirás viviendo una vida religiosa falsa? ¿O tendrás una mente perversa queriendo conocer y nunca llegar a la verdad? En medio de ese peligro, persiste, persevera, permanece en las Escrituras. Por el otro lado, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres crecer en fe? ¿Quieres que la Biblia marque tu vida? Persevera en ellas. ¿Quieres conocer a Cristo? Persevera en las Escrituras. Cuando tú y yo perseveramos en las Escrituras, no solamente perseveramos en un conocimiento, sino también perseveramos en Jesús y perseveramos en su amor. Quiero que veamos últimos dos pasajes. Juan capítulo 15, versículo 4. Juan 15, 4 dice lo siguiente. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Se fijan?
Permanecer en las Escrituras es permanecer en Cristo. Versículo 9, ahí del mismo del capítulo 15. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Qué dice? Permanece en mi amor. Permanecer en las Escrituras es permanecer en Cristo y es permanecer en su amor. Por último, Juan 8, 31 y 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mis palabras, verdaderamente son mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús le dijo a los judíos que habían ¿qué? Creído en Él. Si vosotros permanecen en mi palabra, realmente son mis discípulos. Señor, te damos gracias en esta tarde ya, Señor. Señor, este año que comienza, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a perseverar en tu palabra. Mi hermano, si tú en tu corazón has explorado y has visto que a lo mejor te estás amando más a ti mismo, estás amando más a este mundo, o que has estado viviendo una vida religiosa, pídele perdón al Señor, porque a la larga eso va a destruir tu vida. Ese sentimiento irá creciendo más y más hasta el punto de engañarnos. Pídele perdón al Señor. Si tú no has estado permaneciendo en su palabra, pídele perdón al Señor. Dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque no he considerado tus palabras como importantes para mi vida. Perdóname, Señor, porque no he considerado, Señor, tus mandamientos, Señor, como algo relevante para mí. Perdónanos, Señor. Señor, y ayúdanos. Señor, esta advertencia de Pablo a Timoteo, Señor, alerte nuestros corazones. Padre, pero la noticia de que en tu palabra podemos conocerte, podemos crecer en fe, y ellas nos llevan, Señor, a conocer el camino de la salvación en Jesús. Produzca en nosotros, Señor, una convicción tan profunda que a partir del día de hoy, Señor, la manera en cómo consideremos tus palabras sea diferente. Señor, que esta verdad de Pablo a Timoteo de persistir en las Sagradas Escrituras sea una convicción que marque nuestro vivir. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor. Pero también, Señor, que nosotros seamos diligentes en lo que nos toca. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos tus palabras, Señor, en nuestro idioma y poder conocerlas.
Te bendecimos, Señor. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.